Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Retomamos esta actividad en este espacio tan emblemático de la emisora que aborda permanentemente temas de coyuntura. Y en esta oportunidad vamos a realizar la consideración, el tratamiento de distintos temas que están precisamente en la agenda de noticias. En el primer punto del programa haremos referencia a las definiciones políticas en el movimiento al socialismo, tras esa decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional que reconoce el Congreso Azul de la ciudad de El Alto, tomando en cuenta el contexto y los antecedentes que se han marcado en este tema. Además, ¿cuál es el impacto en el escenario electoral? Esto a nivel general tras esta decisión. En el segundo punto vamos a hacer referencia a la institucionalidad en el sistema judicial y también la institucionalidad en el Estado boliviano. Esto ante obstáculos que se han presentado para la realización de las elecciones judiciales. Y finalmente vamos a hacer referencia en el tercer punto del programa acerca de procesos judiciales en contra de personas que están vinculadas con el entorno del expresidente Evo Morales. Esto por el rol que se ha jugado en el reciente bloqueo de caminos. Estos tres puntos están en la agenda de noticias de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales y ellos han estado participando de un sorteo previo para establecer precisamente el rol de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente al diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui. También está con nosotros el politólogo Marcelo Silva y finalmente José Luis Bedregal como coordinador de Sol.bo. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de realizar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Inicialmente le damos la palabra al diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui, para que haga referencia a este primer punto del programa, estas definiciones políticas en el MAS, tras esa definición del Tribunal Constitucional y cuál es el impacto también en el escenario electoral en nuestro país. Esto a nivel general. Adelante, diputado Juan José Jáuregui. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Realmente siempre es un privilegio poder compartir unos minutos en tan importante medio de comunicación y por supuesto muy buenas tardes a los gentiles radioescuchas. Permítanme antes hacer llegar un saludo a José Luis Bedregal en su condición de coordinador de Sol.bo. De la misma manera, siempre un privilegio poder compartir unos minutos con el doctor Marcelo Silva en su condición de politólogo. Y el tema que han marcado en la agenda de esta semana es un tema que para nosotros, los del Movimiento al Socialismo, es apasionante por todos los elementos que han ido emergiendo en el desarrollo de un proceso de construcción
de una organización política, pero también todos los elementos que se han ido conociendo en el desarrollo de una gestión de gobierno, la gestión del presidente Luis Arce Catacol. Es en ese sentido que en la gestión 23 es de conocimiento público. Se ha convocado un congreso en fecha 3 y 4 de octubre en la Ocaña, en el municipio de Chinaota. Dicho congreso fue rechazado por parte del Tribunal Supremo Electoral mediante la resolución administrativa 344 del 31 de octubre, porque no se habría cumplido con el estatuto del movimiento al socialismo. Es la génesis del conflicto al interior del gobierno y al interior del movimiento al socialismo. En ese sentido, en aquella oportunidad se había observado de que la convocatoria que había emanado para aquel evento en la Ocaña no habría cumplido las previsiones del artículo 13 del Estatuto del Movimiento al Socialismo. Es decir, el artículo 13 del Movimiento al Socialismo exige como condición, si bien la convocatoria la emite la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, que hasta aquel entonces ha estado presidida por Evo Morales Ayma, resulta que en aquella oportunidad no se obró de la misma manera que en la gestión 2017, oportunidad en la cual fue electo Evo. Es decir, no se emanó una convocatoria que esté con un consenso previo con las organizaciones matrices. Las organizaciones matrices del MAS, Confederación Sindical de Campesinos Bolivia, compañeras bartolinas y compañeros interculturales. Y el artículo 13 de nuestro estatuto señala que la convocatoria debe tener esa participación previa. Y lastimosamente para el Congreso de la Ocaña han ido sucediendo una serie de elementos que fueron reclamados por estas organizaciones. Por ejemplo, el hecho de que la representación a este Congreso, vean ustedes, solamente para hacer una comparación, el 2017 la representación de estas organizaciones estaba con 200 delegados y resulta que para el Congreso de la Ocaña 5 delegados, reducidos de manera arbitraria, unilateral, seguramente pretendiendo generar condiciones para la renovación del directorio conforme las previsiones y los planes de el sector cupular del movimiento al socialismo. Entonces, ante esa negativa de no reconocimiento, es el sector del movimiento al socialismo radical que responde a Evo que interpone un recurso extraordinario de revisión que fue resuelto por el tribunal a través de la resolución 53 del 2 de noviembre de la gestión 2023. Pero también en la gestión 2023, el 27 de noviembre, ya interponen un recurso. La señora Leonilda Zurita interpone una acción de amparo constitucional ante un juzgado mixto civil, comercial y de familia de Ibirgarzama, Cochabamba, concediendo la tutela, anulando la resolución 53 y ordenando nueva resolución al Tribunal Supremo. Y en ese trámite, que ya dejó de ser estrictamente vinculado a la labor del Tribunal Supremo Electoral, se involucra ya la Administración de Justicia, instancias, acciones constitucionales que se activan. Es en ese sentido que Esteban Alavi, secretario general de los Interculturales, y Guillermina Cuno, de las compañeras bartolinas, el 10 de diciembre de la gestión 2023, ante la Sala Constitucional Primera de la Paz, interponen una acción de amparo constitucional observando el punto 4 de la resolución del Tribunal Supremo Electoral 344 del 31 de octubre. El Tribunal de Garantías concedió en parte, dejando sin efecto la disposición resolutiva 4 de esa resolución 344 del 31 de octubre. Me explico, la resolución 344 en su punto 4 lo que señalaba es que, siendo que no se ha cumplido con la previsión del artículo 13 del estatuto, se tenga que repetir el actuado nuevamente un congreso, pero se le encargaba simplemente a la Dirección Nacional que pueda hacer la convocatoria, desconociendo nuevamente el Tribunal Supremo Electoral los alcances del artículo 13, que sea con un consenso con las organizaciones sociales. Es a partir de este escenario que incluso en fecha 12 de diciembre del 2023, el Tribunal Supremo Electoral emite otra resolución que dispone a la Dirección Nacional del Congreso, reconocida por el Tribunal Supremo hasta ese entonces, presidida por Evo Morales, previo consenso acreditado de las organizaciones matrices, emitir nuevamente una convocatoria.
Y el 26 de marzo de la gestión 2024, el Tribunal Supremo Electoral, mediante resolución administrativa 122, conmina a la Dirección Nacional para que en 25 días lleve adelante la renovación de la directiva. Ya estamos en el mes de marzo, estamos el 26 de marzo. Pero por memorial, el 30 de abril, el secretario ejecutivo de la CSUD-CB solicita medida cautelar para la supervisión del Congreso Extraordinario del 3, del 4 y del 5 de mayo de la gestión 2024 ante el incumplimiento de convocarse de manera consensuada por parte de la Dirección Nacional del MAS. Es decir, ante la negativa de Evo a poder consensuar un congreso con las organizaciones sociales matrices reconocidas en el artículo 10 del Estatuto del Movimiento al Socialismo y el artículo 19, lo que hacen es solicitar y se autoconvocan a un congreso que se ha desarrollado en la ciudad del Alto, el 3, el 4 y el 5. También se convocó a Evo eso. Claro, se lo invitó a Evo. A Evo permanentemente se lo ha ido invitando para que pueda asistir a reuniones con las organizaciones sociales para que de esa manera se saque una convocatoria que tenga el consenso y acompañamiento de la Dirección Nacional. Y es a partir de la negativa que se convocan, y para que exista una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral es que se activa un procedimiento constitucional que ha logrado que a través de una medida cautelar se garantice la presencia de los veedores del Tribunal Supremo Electoral en el Congreso del Alto. Y es a partir de toda esta narrativa que le estoy señalando que el proceso deja de ser simplemente de conocimiento del Tribunal Supremo Electoral. Se inician acciones constitucionales, reclamos, incluso el Tribunal Supremo Electoral, en oportunidad de conceder un último plazo hasta los últimos días del mes de diciembre a todas las organizaciones políticas que aún están pendientes de renovar sus directorios, incluso en un acápite de esta resolución señala que las determinaciones con relación a la organización política Movimiento al Socialismo están vinculadas a las decisiones que se tomen en el Tribunal Constitucional. Y lo que ha sucedido en esta semana es que el Tribunal Constitucional ya ha hablado a través de la sentencia constitucional 776, que, dicho de paso, fue notificada, les decían, el 15 de noviembre, el 14 se emite la sentencia y el 15 de noviembre se notifica formalmente para que se procedan con el reconocimiento seguramente por parte del Tribunal Supremo Electoral a la nueva dirigencia. Porque en la determinación, en esta sentencia constitucional, lo que se señala es que el Congreso de la UCAeñe, por no haber cumplido estas previsiones que le acabo de explicar, no tiene ningún efecto jurídico. La dirigencia que hasta ese entonces ha estado exigiendo el reconocimiento del Congreso de la UCAeñe, no tuvo la posibilidad de poder defender su postura, no tuvo la posibilidad de argumentar de manera adecuada. Hemos revisado varios elementos del fundamento de la decisión y lo que se hace es concederle, en la última parte de esta sentencia, lo que señala es conceder en todo la tutela impetrada en los mismos términos ordenados por la referida Sala Constitucional, dimensionando los efectos de la tutela dispuesta de conformidad a lo desarrollado en el punto 6.2 del presente fallo constitucional, en cuya virtud se tiene como válidos todos los actos de ejecución incluidos en el Congreso Nacional Ordinario del MAS y PCP llevado adelante en el Alto del Departamento de La Paz del 3 al 5 de mayo. Es decir, todo lo obrado en el Congreso del MAS, del Alto, documentos políticos, recomendaciones para el gobierno y la determinación de qué ciudadanos o qué compañeros del MAS integran la dirección nacional, se da por válido. Es decir, no existe más elemento a ser objeto de discusión, porque en realidad el Congreso del Alto ha sido validado y lo que debe suceder ahora es que el Tribunal Supremo Electoral emita la correspondiente resolución de reconocimiento al ciudadano García, siendo además que el Tribunal Supremo Electoral en su momento ya ha hecho conocer que el tema del MAS y la renovación del directorio está vinculado a una decisión del Tribunal Constitucional. Esta es la decisión, esta es la sentencia 776 y tal vez para ponerle un antecedente histórico, recordemos que en 1782 fue ejecutado Túpac Katari un 15 de noviembre, y un 15 de noviembre del año 2024 retorna el instrumento político de las organizaciones sociales a dominio o a titularidad de la Confederación de Campesinos, Bartolinas e Interculturales. 1782.
ejecución de Tupac Katari, ¿no? 15 de noviembre. No como dicen en redes sociales, bueno, que erróneamente una fecha. Bueno, vamos a darle la palabra, gracias, diputado Juan José Jáuregui, la palabra a don Marcelo Silva para hacer referencia también a este primer punto del programa. Tras esa explicación que da cuenta del diputado Jáuregui sobre lo ocurrido con las decisiones asumidas para el reconocimiento del Congreso Masista de la Ciudad del Alto, ¿cuál es el impacto? ¿Cómo queda Evo Morales? ¿Se puede hablar de un cadáver político? ¿Qué dice usted? Gracias, José Luis. Un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, no solamente en el país, sino también fuera de nuestras fronteras. Siempre es un gusto saludar a nuestros queridos conciudadanos, compatriotas bolivianos. Por supuesto, extendido el saludo a Pepe Pedregal, que hoy día compartimos nuevamente la mesa, al diputado Juan José Jáuregui, con quien también hemos tenido el gusto muchas veces de compartir este espacio de tertulia. Bueno, a ver, creo que entrar a la parte considerativa de antecedentes jurídicos no es pertinente. Creo que, por lo menos ahorita, creo que la gente, por supuesto, está completamente en ciernes de el análisis político, ¿no? Un análisis político que ahora sí se puede hacer rico. Por fin podríamos decir, la novelita del movimiento al socialismo parece ya tener una resolución, a lo que hemos estado cansinamente durante 4 años hablando hasta el tedio. Creo que a la mayoría de la población boliviana le causó un aburrimiento espantoso el tema de esta peleita que parece, reitero, haber llegado a su fin. Y su fin tenía que llegar como tenía que llegar. Alguno de los actores tenía que desaparecer. Y creo que ya está hecho, ¿no? Morales está fuera absolutamente de cualquier escenario, ¿no? Creo que se ha quitado, se ha sacado de en medio del campo político alguien que indudablemente concentraba, era el factor determinante de las reflexiones de poder político en Bolivia. Ya no está. Primero por 3 cosas. Yo creo que Morales tiene una triple inhabilitación para ser candidato al 25. La primera es jurídica, por donde ustedes quieran verla, ¿no? Tiene el fallo del Tribunal Constitucional, tiene muchísimas otras cosas que indudablemente no le permiten ser candidato. La segunda es una inhabilitación política, ¿no? Definitivamente, que se la ha ido ganando desde el 21 de febrero del 2016, ha pasado por noviembre del 2019, y creo que en el último tiempo las pataletas que ha dado en función de alguien que se estaba ahogando lo ha hundido más que levantarlo y llevarlo a flote. Prueba de ello es de que hoy se conocen fallos, se le ha quitado la personería, se lo ha inhabilitado, y obviamente esto a raíz de un desgaste de movilización social que no ha llevado absolutamente a nada y que ha demostrado la flaqueza, la deflación que ha tenido Morales en la capacidad de convocatoria de masas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una inhabilitación política. Pero la última y la más importante, ¿no? Una inhabilitación ético-moral, que creo que eso definitivamente lo ha golpeado y lo ha sepultado en el fondo. Creo que los juegos de inhabilitarlo moral y éticamente han dado resultados, y me da la impresión de que Morales tiene muy pocos argumentos para seguir pataleando, por lo menos queriendo ser candidato presidencial. Eso yo creo que ya es un tema cerrado. No le veo de dónde se pueda abrir. Alguien diría, Morales va a hacer arder el país. No, nos ha demostrado que no tiene la fuerza para quemar el país, para hacer arder el país. Ya no tiene esa capacidad de convocatoria, ni mucho menos. Y creo que este es el peor momento que vive el expresidente, en el sentido de que realmente su carrera política parece, por lo menos en esta etapa, haber llegado a su final. No, por lo menos en esta etapa. Claro, la pregunta del millón, ya teniendo el desenlace, y es para todos además de esa pregunta, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La salida de Morales no solamente reconfigura el escenario dentro del movimiento al socialismo, que es un tema muy interesante para empezar a hablarlo, porque si no es Morales, ¿quién?
¿no? Ahí va la pregunta, ¿no? Morales está fuera del esquema. Ahora, ¿quién? Arce, con una pésima gestión pública, podrá ser candidato, le alcanzará el músculo para ser candidato del MAS el 2025. Creo que siendo Arce candidato presidencial también casi se enfrentaría a un desastre electoral, ¿no? A un desastre electoral. Entonces, ¿qué pasa con el MAS? El órgano electoral, según lo que ha decidido el Tribunal Constitucional, y eso se lo aclaro no le queda otra al Tribunal Supremo Electoral. Es un fallo que y además ya ha dicho los anteriores días del Tribunal Electoral que va a acatar lo que diga el Tribunal Constitucional, por ejemplo, lo referente a las elecciones judiciales. Por lo tanto, estamos a horitas de que el Tribunal Supremo Electoral reconozca a Grover García como presidente del MAS. Listo, no va a haber más problema, eso ya está, ¿no? Y si ese problema ha sido subsanado, el MAS va a correr en las elecciones del 2025. Era otra de las dudas que teníamos, ¿verdad? El MAS va a correr. Tendrá un nuevo presidente que manejará el registro de los candidatos, para que vean qué importante es tener la personería jurídica, ¿no? Don Grover García será el encargado, nombrará su delegado al órgano electoral, y él será quien inscriba a los candidatos, ¿verdad? Así de sencillo, no habrá más, ¿no? Entonces, la pregunta dentro del MAS, si no va Morales, ¿quién? ¿No? ¿Quién será? Y eso hay que volver a realinearlo. Habrá que verlo. Y no parece una tarea muy sencilla, porque creo que el MAS se enfrenta a tres problemas que no solamente marcan su debacle interna. El primero es de que creo que el MAS ha tenido una gran caída en el ámbito de su expectativa electoral, y que le van a pasar factura en función del escandaloso proceso de descomposición al cual ha llevado el mismo MAS, ¿no? Ahí no le echen la culpa a Camacho, no le echen la culpa a Yanine Áñez, no le echen la culpa a Mesa, no le echen la culpa a Samuel Doria Medina, que creo que han sido, y como siempre lo han sido a lo largo de la historia, incapaces siquiera de causarle un rasguño al MAS. El MAS se ha autodestruido, eso es lo que ha pasado. Y yo creo que ahora la imagen del MAS ante la opinión pública es completamente distinta a la de las elecciones pasadas. Por lo tanto, ese es un problema muy duro. El que se haga cargo del MAS, el que vaya adelante con el MAS, el candidato del MAS, tendrá que luchar ante un tremendo desprestigio social, ¿no? Sea quien sea Choquehuanca, sea Arce, sea Andrónico, sea quien sea, ¿no? Es un gran problema. Yo siempre lo he dicho, en algún debate, creo que con Pepo, si no me equivoco, no es que las oposiciones hayan crecido de manera increíble, ¿no? Se hayan fortificado y se hayan estructurado y de repente se hayan vuelto oposiciones maravillosas. No ha sido así. Creo que las oposiciones siguen viviendo dramas tremendos en el ámbito de su articulación. El MAS es el que se ha tirado abajo de las oposiciones. Cualquier candidato opositor hoy día le puede hacer frente al MAS en función de la gran deflación y la caída que ha tenido el MAS en las expectativas. Segundo elemento es, ¿qué le va a ofrecer el MAS al país? ¿No? Ese es el gran tema. Como han estado ubicados en el ámbito y entretenidos en el ámbito de autodestruirse, se han olvidado que el proyecto político, el proyecto económico, el proyecto social, cultural, ético, moral, se ha hecho pedazos, tiene grandes grietas. Y tiene que haber acá, siempre lo hemos dicho también acá, una propuesta de Estado plurinacional 2.0. Y yo creo que el MAS ahorita está lejos de ofrecerle algo. Es un partido sin propuesta como el resto de los partidos políticos de oposición. No hay. Y el tercer elemento, por supuesto, es el tema de encontrar un liderazgo que de alguna manera pueda establecer ciertos equilibrios. Veremos si se lo puede encontrar o eso podría llevar todavía a mayores conflictos. ¿Será andrónico? Esa es la pregunta que circula por toda la cadena. ¿Será andrónico el heredero del MAS, el que sea el candidato? ¿Será Arce quien se anime tal vez en una lectura miope a ser candidato presidencial nuevamente, tal vez arguyendo los esmirrios méritos de una gestión que creo que somos generosos al decir que hay esmirrios todavía, ¿no? Ha sido una gestión muy discreta, ¿no? Y vaya, ¿no? ¿Será otro?
el MAS seguirá vigente. David Choquehuanca, pues vamos, ¿no? Es decir, eso es lo que pasa. Pero bueno, ahí el MAS con su problema. Pero la salida de Morales también tiene un efecto rotundo ante las oposiciones políticas, que también gran parte de las oposiciones políticas estaban esperando la dilucidación de esta variable para poder ver sus cartas y estrategias políticas. Ya no está Morales en el tablero. Ya tienes un MAS que seguramente prescindirá de Morales, un MAS que responde al ala arcista. Ahora, ¿cómo juegas tus estrategias? ¿Vas a ir a una elección con un mínimo de unidad? ¿Vas a ir con temas de aglomeración? Porque no estamos hablando de unidad ni nada, aglomeración política, repitiendo los anteriores esquemas. De repente por ahí el hecho de ver un MAS debilitado pueda ser un estímulo para que también existan por lo menos 3 o 4 candidatos de oposición política y al final tenga que ser el ciudadano quien haga esa depuración en torno al famoso voto útil, etcétera, etcétera. Las cartas empiezan a jugarse y yo creo que la salida de Morales de alguna manera nos puede marcar cosas que son importantes y cierro la idea con estas 3 cosas. La primera, esperemos una renovación política, ¿no? Ahora sí pareciese que ese corcho que estaba tapando a la botella, ¿no? Y que no la dejaba salir, o no dejaba salir el líquido, ahora sí puede hacer. Y esa salida de líquidos no sea precisamente reciclando figuras viejas en el ámbito político, sino incentivando a nuevas proyecciones de liderazgo político. Esperemos que la elección del 2025 no se convierta nuevamente en un campeonato de fútbol sub-70, ¿no? Donde la mayoría de los candidatos a la presidencia tengan menos de 70 años o algunos incluso más. El segundo elemento es que pueda aflorar una nueva lógica de hacer política, entendiendo que el acuerdo político, ciertos consensos y los pactos en democracia no son malos. No son malos. Y yo creo que el próximo gobierno, sea cual sea, va a necesitar de esos pactos en función de establecer 3 grandes reformas que necesita el país. Si me estoy adelantando, voy a utilizar menos tiempo en el próximo tema. Primer tema, económico. Bolivia necesita reformas de alta envergadura en el ámbito económico. Que en este momento, este gobierno y esta correlación de fuerzas políticas no lo puede hacer. Cuando alguien dice, hay que hacer tomar medidas, yo les digo, no hagan nada. Mantengan la estabilidad y garanticen la elección del 2025. El próximo gobierno es el que tiene que tomar medidas de alta envergadura, porque supuestamente el próximo gobierno tendrá fortaleza política y la tendrá que buscar en base a acuerdos, pactos, etc. Se necesitan establecer medidas económicas de gran alcance y salir de la lógica de los parches. Segundo, necesitas una reforma política institucional de alta envergadura, comenzando por el sistema de administración de justicia. Este gobierno no lo va a hacer, ha demostrado que le importa un pepino hacerlo. Al MAS también le ha importado un pepino hacerlo a los demás. Tiene que haber un nuevo gobierno que enfrente definitivamente y de manera seria un proceso de 5 a 10 años de reforma a la justicia, comenzando por eso. Luego pasando por el tema probablemente de modificaciones constitucionales y tercero, que me parece importantísimo, reformar el sistema electoral boliviano. Son medidas de alta envergadura. Y la tercera, donde se necesita pacto y fortaleza política, es una reforma de alta envergadura ético-moral. El sumacamaña, el vivir bien, el amasúa, el aramayuya, el amaquella, se lo han tirado por el forro, ¿no? Eso ya no existe, ¿no? Eso ha quedado simplemente como una cuestión lírica. Necesitas construir un nuevo entramado ético-moral que ponga límites y que marque de alguna manera el accionar de la política boliviana. Ya hemos visto que eso que ha quedado lírico en la Constitución. Eso es lo que necesitas, ¿no? Y esperemos que la salida de Morales del escenario político también, por supuesto, establezca la posibilidad de propuestas que de alguna manera fortalezcan la democracia. Eso solamente para darle
una pasadita. Muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice José Luis Bedregal en este primer punto del programa? ¿Qué elementos pueden destacarse tras esas decisiones que, si bien surgen precisamente del Tribunal Constitucional, tiene que reconocerse? También tiene que suceder lo mismo con el Tribunal Supremo Electoral, pues así se entiende, ¿no es cierto? Cuando se dice que deja en manos del Tribunal Constitucional estas decisiones. En los hechos se impone un ala en el MAS, se impone la racionalidad. ¿Qué se impone? Segundo, el efecto también en otros sectores de oposición. José Luis, primero agradecido por la invitación, un saludo, por supuesto, a la familia Panamericana, a toda la audiencia que seguramente te ha estado extrañando también, y ya nuevamente en la mesa, gracias. A todo el país, y por supuesto a Juan José, a Marcelo, también mi saludo. Y yo quisiera dividir este punto y comenzar por el segundo, ¿no? Es decir, el impacto en el escenario electoral a nivel general. Porque creo que la primera parte de este punto, las definiciones políticas en el MAS, tras la decisión del TCP, pasan a un segundo plano. Porque, claro, son problemas internos de un partido, pero el impacto en la democracia boliviana es brutal. Porque en Bolivia se está consolidando un suprapoder peligroso e ilegal, que es este grupo de magistrados, sobre todo de esta pareja de magistrados, que están apareciendo justamente en las decisiones más controversiales y más dañinas para la democracia y la institucionalidad boliviana. Hurtado y Espada. Este suprapoder, porque recordemos que el Tribunal Constitucional Plurinacional no es más que una instancia, ni siquiera es un órgano del Estado, ahora resulta que es más poderoso que la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo Electoral, y controla todo el órgano judicial. Se ha convertido en un suprapoder. Cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como funciones esencialmente interpretar la Constitución cuando existen vacíos, contradicciones, y garantizar el cumplimiento de la misma, no así legislar. Y sus últimas resoluciones, o ya varias resoluciones, lo que hacen es legislar y además inmiscuirse en atribuciones que son de otros órganos del Estado. Pero además, debemos recordar todos que el Tribunal Constitucional Plurinacional está siendo operado de manera ilegal por abogados que se han autoprorrogado violando la Constitución, porque hasta un estudiante de primer año sabe pues que no puede ser juez y parte, sabe pues que no corresponde que un juez, un magistrado, además falle a su favor. Esa es una aberración del derecho en cualquier parte del mundo. Realmente debemos ser el hazmerreír del mundo con este tipo de juristas, que son una vergüenza para el país, son un oprobio para el país, pero son una amenaza para la paz social, son una amenaza para la estabilidad del pueblo boliviano, son una amenaza para la democracia boliviana. Porque estos sujetos ilegalmente usufructuando funciones que no les corresponden porque terminó su gestión el año pasado, hoy resulta que toman decisiones por encima de los otros órganos. ¿Dónde está en sus atribuciones que ellos pueden dirimir las cuestiones de un partido político? ¿Bajo qué criterios? No es que están defendiendo la cosa. No, señor. Ellos tienen que interpretar cuando hay vacíos. Y el conflicto del movimiento al socialismo, con sus congresos, ¿no?, se dirime en el marco de la ley 1096 y tiene un tribunal, que es el Tribunal Supremo Electoral, cuya ley es clarísima en ese sentido. Porque la ley 1096 de organizaciones políticas
establece pues con meridiana claridad que la designación, la nominación de sus autoridades, la elección de sus directivas, se realiza en un evento en el marco de su estatuto con presencia, ¿no?, de la representación del Tribunal Supremo Electoral. Así de simple. ¿Cuál es el vacío constitucional ahí que tenía que llenar el TCP? ¿Qué tiene que ver el TCP con los conflictos de los partidos? Para decir, este Congreso vale, este no. No, señor. No tiene absolutamente nada que hacer ahí. Pero claro, ilegales, pero además de la ilegalidad, comprometidos con el arcismo, porque todos los fallos de estos dos magistrados, Espada y Hurtado, qué casualidad, favorecen al arcismo. Qué casualidad. ¿Ah? Pero además, entonces, estos sujetos asumen definiciones que le corresponden de acuerdo a ley y de acuerdo a la Constitución al Tribunal Supremo Electoral. Claro, los vocales del Tribunal Supremo Electoral, como no tienen derecho a ser juzgados a través de juicios de responsabilidades, sino que pueden ser inmediatamente acusados de desacato. ¿Por quién? Por quien ya les lanzó la amenaza, que es el nuevo fiscal general, que les dijo, si no hacen caso a este TCP, señor fiscal, primero mire si ese TCP es legal. Y les dice a los vocales, van a ser acusados de desacato y se les iniciaría proceso. ¿Perdón? Si este Tribunal Constitucional es trucho, es ilegal. Por lo tanto, ni siquiera debió haber sido tomado en cuenta. Pero claro, como además el Parlamento es parte, es cómplice de este contubernio contra la democracia boliviana, el Parlamento se queda callado. No dicen nada. Ni arcistas, ni evistas, ni muchos mesistas, solo algunos reaccionan, ni varios de los de Creemos, que son parte de este contubernio, y la bancada de tránsfugas de Manfred Reyes Villa. Son parte de ese contubernio, por supuesto. Y permiten que estos sujetos usufructen ilegalmente el cargo de magistrados. ¿Por qué no les iniciaron un proceso? ¿Cómo es posible? Yo entiendo, Juan José, que tú eres abogado. ¿Cómo es posible que fallen a favor de ellos? ¿Cómo es posible que sean juez y parte? Lo que debió haber pasado es que los diputados inmediatamente les inicien un proceso y los saquen de Sucre. Sí, pero es que iba a haber vacío. Pero se resuelve pues políticamente, pero de una manera mucho más ecuánime. No de esta forma, como estos se van a prorrogar 6 años y ahora acaban de decir que le van a meter 6 años más en la cara de los bolivianos. Estos sujetos que están vinculados además a decisiones, a sentencias bastante polémicas a lo largo del ejercicio de sus funciones, porque estos están usufructuando cargos hace más de 12 años, están haciendo lo que les da la gana. Y aquí hay que preguntarse, ¿quién gobierna este país? ¿Gobiernan Espada y Hurtado o gobierna Luis Arce? Porque aquí las decisiones, por lo visto, ya se han salido de las manos del arcismo incluso. Porque estos señores dicen cuándo hay elecciones, cuándo no hay elecciones, cuándo se paralizan, cuándo vuelven, quién puede ser candidato, quién no puede ser candidato, si las elecciones son fragmentadas, vamos a hacer solo para 4 departamentos ahora y 5 ya veremos cuándo. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Dónde hemos llegado? El problema del movimiento al socialismo pasa a un tercer plano. Aquí lo que está en juego es la democracia, la estabilidad del país, la tranquilidad del pueblo boliviano. O sea que estos sujetos que ya tienen todo el poder en sus manos, son legislativo, son Tribunal Supremo Electoral, solo les falta ser ejecutivos. Entonces, cuando vengan las elecciones generales, ¿qué van a decir? Hagamos elecciones generales solamente en estos departamentos y en estos otros no. Estos van a poder ser candidatos, estos otros no. Ya lo hicieron, ¿se acuerdan cuando en el Beni de un plumazo bajaron toda una lista? Pero en ese momento por lo menos hubo reacción y cuestionamiento. Hoy estos sujetos pueden decir, este puede ser candidato, este no puede ser, esta directiva es reconocida, esta no es reconocida, este partido puede participar, este otro no. No. ¿Dónde hemos llegado? Aquí lo que hay es una ruptura constitucional.
Aquí hay una ruptura de la institucionalidad democrática y aquí lo que está haciendo el movimiento socialismo, que es quien está por detrás de todo esto, es generar el escenario venezolano. Porque saben que no tienen ninguna opción de ganar unas elecciones el 2025. Ninguna opción. Y como saben que no tienen cómo ganar una elección el 2025, han seguido la receta venezolana que la siguen hace muchísimo tiempo para seguramente, porque en este momento no podrían ni con un fraude inmenso ganar una elección. Pero claro, tienen que hacerlo a lo Maduro, ¿no? Sin mostrar las actas, sin nada, con un tribunal electoral sumiso, sometido, asustado, para que diga, sí, han ganado, aunque no tengan los votos necesarios. Y si alguien duda, controlan también el órgano judicial. Y si alguien duda, el Tribunal Constitucional ahí va a decir, estos han ganado. Ese es el terreno que ha preparado el MAS, la destrucción de la democracia. Quieren seguir apoderándose del poder a costa de la voluntad del pueblo. Eso es lo que está sucediendo. El MAS debió haber decidido sus problemas en función de su estatuto y sus congresos. No lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Y ahora resulta que este suprapoder es el que define quién tiene derechos, quién puede ser dirigente, quién puede ser candidato. Ahora no sabemos. Habrá elecciones judiciales, por partes, ¿cómo va a ser? Y qué casualidad, José Luis, ¿ah? ¿Dónde no se puede hacer elecciones? No se puede hacer elecciones en lo que eran los departamentos de la Media Luna. ¿Dónde no se puede hacer elecciones judiciales? Donde se puede elegir a los que de una vez reemplacen a Hurtado y Espada. ¡Qué casualidad! ¿Ah? Y además conservan una mayoría en el Tribunal Constitucional de tal manera que los que vengan igual no van a decidir nada. O sea, es decir, han hecho todo para ellos seguir controlando el poder y que por más de que existan elecciones fragmentadas, es decir, parciales, solamente en 4 departamentos y que en el peor escenario para ellos salgan juristas probos, abogados probos y tengamos magistrados probos, igual no van a poder hacer nada porque van a ser minoría. Es decir, han amarrado absolutamente todo para seguir teniendo el poder. Esas son las consecuencias de lo que estamos viendo en estas últimas semanas. Y termino con esto. Si la oposición no se pone los pantalones largos, cuando reaccione el país ya va a ser tarde. Porque veo a los dirigentes de oposición preocupados por a ver quién va a ser el candidato, con qué mecanismo lo vamos a elegir, cuando aquí ya lo que hemos perdido es la democracia. No va a haber elecciones. Aquí debemos todos los bolivianos levantar la mirada, levantar nuestra voz y no permitir que estos delincuentes secuestren nuestra democracia, porque al pueblo boliviano le ha costado sangre, le ha costado vidas recuperarla. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don José Luis Bedregal. Hemos dado tiempo bastante extenso en la primera ronda. Les rogamos en esta segunda ronda reducir significativamente su participación a nuestros invitados para realizar algunas acotaciones, quizá puntualizaciones sobre este primer punto. Empezamos con usted, diputado Juan José Jáuregui. Bueno, vamos a tratar de poder contestar algunos temas que se han emitido con referencia a la condición, porque en realidad el punto 1 para el que se nos ha convocado es para hablar sobre, por ejemplo, en la segunda parte de la temática es el impacto en el escenario electoral a nivel general. Y creo que hay algunos temas que evidentemente generan preocupación, porque en realidad hay algo que no podemos olvidar. Puede ser que el MAS en este momento esté desgastado, esté fragmentado, supuestamente estemos con conflictos internos, pero al final, les guste o no, a la oposición, a la nueva oposición, a los candidatos o a los futuros candidatos, el MAS no deja de ser la organización con mayor estructura nacional. No existe una organización política que tenga mayor estructura territorial en los departamentos, en las provincias, en las organizaciones. Y a diferencia de lo que se señalaba el 2019, cuando se propició aquella movilización para desconocer los resultados de aquel proceso electoral,
a diferencia de aquellas narrativas en donde se señalaba que el MAS no tenía posibilidades de ya no tener siquiera la posibilidad de tener una representación legislativa o por lo menos ingresar nuevamente al órgano ejecutivo, hemos demostrado todo lo contrario. En tiempos bien difíciles, en tiempos de COVID, en tiempos de un régimen de facto de Yanine Áñez, hemos tenido la posibilidad de reorganizarnos. Incluso con ausencia de Evo Morales, Evo en Argentina, y con nuestros dirigentes procesados, hemos tenido la posibilidad de reorganizarnos y en cuestión de meses retornar a la administración de la cosa pública. Entonces, y eso obviamente no solamente es un mérito de nuestros dirigentes, no es un mérito simplemente de nuestras organizaciones sociales, sino también es una consecuencia de la poca seriedad con la que la oposición va afrontando los escenarios electorales. Tenemos una oposición que no acaba de entender cuál es su rol, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Tenemos una oposición que dentro de los parámetros de la discusión política no acaba de comprender cuál es su rol histórico, y ante esa posibilidad, cuando hacía el análisis interesante Marcelo, ante esa posibilidad de inviabilidad del movimiento al socialismo, resulta que toda la oposición se cree capaz de poder lograr la presidencia. Ya aparece Tuto, ya aparece Doria, ya aparecen todos. Ya van a aparecer alguno que otro alcalde del sur, alguno que otro alcalde, para pretender aprovechar las circunstancias de esta fragmentación temporal del movimiento al socialismo para poder buscar la silla presidencial. Y ese siempre ha sido el error de la oposición, de la derecha. Nunca han tenido la capacidad de cohesión, distinto de lo que sucede con las organizaciones sociales. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional cuando emite la sentencia 776 y señala que el MAS como sigla es propiedad de las organizaciones sociales, le ha dado la confianza a las organizaciones sociales, misma confianza que permitió que se construya el instrumento político que al final, el 2005, logró que Evo sea presidente. Y de la misma manera serán estas mismas organizaciones sociales quienes van a tener que, en sus encuentros ampliados, cabildos y todos los mecanismos de discusión interna, buscar al hombre idóneo para que pueda proseguir con la posibilidad de que el movimiento al socialismo vuelva a administrar la cosa pública. Entonces, no es un tema que en este momento nos quite el sueño. Creo que el reto que ahora tiene nuestro presidente del movimiento al socialismo, de la dirección nacional, de nuestro compañero Grover García, es poder reorganizar las estructuras del MAS en los 9 departamentos, en todas las provincias, convocar a congresos, convocar a ampliados, generar documentos políticos que permitan construir una alternativa, una propuesta política para la elección 2025. Y que se deje de lado las dualidades de dirigentes que habitualmente Evo hacía cuando un dirigente no le gustaba, hacía una paralela y trabajaba con el que más le simpatizaba. Entonces ahora nuestro nuevo presidente del MAS, Grover García, lo que tiene que hacer es dejar de lado todas esas prácticas que en su momento han deteriorado la estructura del movimiento socialismo para poder consolidar el MAS como una alternativa política que, dicho de paso, tiene una ventaja natural. Ante la expectativa que se está generando en el nuevo bloque de oposición o en los opositores antiguos y tradicionales de que todos pueden ser presidenciales, el MAS, construyendo una lógica de unidad entre todas las organizaciones, sectores sociales, militancia, va a tener, con toda seguridad les señalo, la posibilidad de estar con una cantidad importante de votos. Y por supuesto, no queda de lado también la responsabilidad que se tiene desde el órgano ejecutivo para que luego de que se resuelvan estos conflictos internos al interior del movimiento al socialismo, se deje esa discusión que se trasladó a las carreteras y tengamos que trabajar en la reactivación de la economía, tengamos que trabajar en estabilizar nuestro Estado en el ámbito económico fundamentalmente, y con eso estamos convencidos de que vamos a tener la confianza, porque al final también la oposición nunca tuvo la capacidad de darle una alternativa seria al pueblo boliviano. Desde el 2005 nunca tuvieron oportunidad. Intentaron con Doria, intentaron con Tuto, intentaron con Carlos Mesa, intentaron con todo.
El otro tema que me parece interesante que hay que discutir también es con referencia a las facultades de el Tribunal Constitucional y la posibilidad de que esté en riesgo las elecciones generales. Creo que esa es parte de la narrativa discursiva del bloque de oposición para poder generar miedo en la población, para que de esa manera vean en la gestión 2025 un escenario catastrófico donde no se podría llevar adelante elecciones generales. Nosotros realmente no acompañamos esta posición porque consideramos que el proceso de elecciones generales no es un proceso igual que el de las elecciones judiciales. Por una sencilla razón. Para una elección general, uno que tiene que ser postulante debe cumplir los temas elementales: mayoría de edad, ciudadanía, no tener pliego de cargo ejecutado. Luego no tiene que hacer un concurso de méritos, no hay que hacer un concurso parecido al que se ha hecho para el tema de elecciones judiciales, donde tienen que demostrar los postulantes meritocracia, evaluaciones, esos elementos obviamente que hacen un tanto más turbulento el tránsito hasta llegar a las elecciones judiciales en este caso. Pero en el caso de elecciones generales no es el mismo tránsito, son temas elementales que debe cumplir uno y no hay por qué tengamos que tratar de construir una narrativa de que la elección general estuviese en riesgo. Eso es con relación al primer punto. Creo que en el segundo tema vamos a hablar del tema judicial. Perfectamente, muchas gracias, diputado Jáuregui. ¿Qué dice don Marcelo Silva? Algunas puntualizaciones en este primer punto, por favor. A ver, lo que estamos discutiendo muestra precisamente lo que decía al principio. El país, y dejemos de ver esto a muy corto plazo, necesita reformas de gran envergadura. ¿Cómo se las van a llevar? ¿Cómo se las van a proponer? Sería un espacio interesante ver si evidentemente hay la capacidad de realizar pactos políticos, acuerdos políticos previos a una nueva conformación de correlación de fuerzas, pero lo cierto es que el país tiene un vaciamiento espantoso en el ámbito económico, en el ámbito político institucional y en el ámbito ético-moral. Bien. Creo que estamos todos de acuerdo en el diagnóstico y estamos todos de acuerdo en el sentido de qué es lo que se debe hacer. Pero quiero puntualizar algo que no puedo dejar pasar. Esto se va a dar únicamente, y por eso desde hace varios meses ese es mi pedido, llegar a un gran acuerdo político que garantice las elecciones del 2025. Después de lo que estamos viviendo y de lo que estamos viendo, yo no pondría las manos al fuego de que vamos a tener elecciones en el 2025. Y eso sería catastrófico, porque estamos viendo un escenario de desinstitucionalización al más alto nivel. Los politólogos le llamamos esto anomia, ¿no? Estamos viviendo un momento de anomia donde no se sabe quién es quién. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué es la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es su función? Una castrada Asamblea Legislativa que no tiene facultades de fiscalización ni legislativas. ¿Para qué rayos está un órgano electoral? Mi pregunta es esta. Si no puede organizar elecciones y no puede supervisar y no puede cumplir las atribuciones que son inherentes a su existencia, ¿no? Entonces estamos entrando a un escenario, yo no quiero ser catastrófico ni mucho menos, pero un escenario bastante complejo. Y yo creo que lo que los bolivianos deberíamos preocuparnos ahora es indudablemente de garantizar las elecciones del 2025. Porque hecho está, más allá de cualquier angurria, de cualquier interés personal, de cualquier proyecto político no democrático, el país necesita una nueva correlación de fuerzas y necesita un nuevo gobierno. No esperemos que este gobierno, tal como está, por lo menos ahora, inicie reformas de gran envergadura, las reformas que necesita el país. Seguramente le va a seguir poniendo aspirinas a un cáncer, ¿verdad? O seguramente va a tratar de darle algún calmante a la situación. Pero el país necesita reformas de gran envergadura. Necesitamos ver por dónde va el Estado ahora, en el ámbito económico. ¿Qué vamos a hacer con el tema de hidrocarburos? ¿Qué vamos a hacer con el tema de la matriz productiva?
¿Qué vamos a hacer con el tema de la política cambiaria? ¿Qué vamos a hacer con el ámbito de cambiar tal vez una vocación productiva anclada únicamente a la explotación de materia prima? Nadie responde eso. Nadie. ¿No? ¿Cuál va a ser el papel del Estado ahora? ¿Qué vamos a hacer con el pacto fiscal? ¿Se van a redistribuir los recursos de qué forma y cómo se tienen que redistribuir? Ausencia absoluta de esa discusión. ¿Cómo vamos a emprender el tema de la reforma a la justicia? Entendiendo que es un proceso largo, que por lo menos tiene que llevar a 6, 7 años, y que ni siquiera le hemos iniciado por el forro. Y que por favor, que esta discusión ni siquiera trate de confundirse. La elección de autoridades del órgano judicial del Tribunal Constitucional en nada va a favorecer el inicio de un proceso de reforma a la justicia. ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer con nuestro sistema electoral? ¿Qué vamos a hacer con el Tribunal Constitucional? Al Tribunal Constitucional hay que limitarlo, y ahí hay que hacer grandes acuerdos legislativos para cambiar los códigos de procesal constitucional, por ejemplo. Hay que modificar la constitución política del Estado, por ejemplo, limitando el accionar del Tribunal Constitucional, por ejemplo, a temas electivos que tienen que concernir para ellos, o agilizando tiempos procesales, así de sencillo, que sean casados con los principios de preclusión, por ejemplo, en materia electoral. ¿Qué vamos a hacer con nuestro sistema electoral? Por favor. ¿Qué vamos a hacer con los principios éticos y morales que deben regir la administración pública? Eso es lo que el país necesita. Eso, José Luis, estimados cotertulios, estimados oyentes, no lo va a hacer este gobierno. Este gobierno y esta asamblea legislativa están desfasadas. Tienen que irse ya. Váyanse, ¿no? Váyanse. Ya han hecho ridículo por mucho tiempo, por 4 años y pico, que ya me parece bastante. Hay que ir a elegir una nueva correlación de fuerzas políticas. Pero para eso, ¿saben qué es lo primero? Hay que garantizar las elecciones del 2025. Y hay que establecer un pacto político de gran alcance, donde esté el presidente, estén los poderes del Estado, estén absolutamente todos, que digan: señores, pase lo que pase, estas elecciones van a ir adelante, además con la mayor transparencia. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Solamente ese detalle. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice don José Luis Bedregal también para cerrar este primer punto del programa? Bueno, a ver, este mamotreto de elección de magistrados, que no es otra cosa que un engendro del MAS y sus aliados, y que han metido esto en la Constitución, pero por inspiración de los europeos y asesores extranjeros que tenían en la Asamblea. Miren el daño que le está haciendo al país, ¿no? El MAS es culpable de todo esto, de todo lo que está pasando. Pero bueno, estas elecciones judiciales están pues ya en la Constitución y debieron haberse realizado como manda la Constitución y administradas por el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, son bloqueadas permanentemente por el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Por qué sala la cuarta? ¿De quién? De Hurtado y Espada, que representan a qué regiones, a Beni y Pando. ¿Dónde se presentan estas peticiones y demandas? En Beni y Pando, ¿no? Claro, no hay ninguna casualidad pues en esto. ¿Quién respalda a Hurtado y Espada? El gobierno, ¿no? Bueno. Y cuando analizamos sus resoluciones, volviendo al caso que nos ocupa ahora, uno se pregunta, ¿cuál es el sustento jurídico de esa resolución para que se metan en un tema que el Tribunal Supremo Electoral lo ha esclarecido de manera meridiana cuando decidió rechazar el Congreso del MAS en el Alto? ¿Por qué? Simplemente porque no cumplía los requisitos básicos, no complejos, no tenía los requisitos mínimos para una convocatoria, o sea, no estaba pues el presidente de su partido, o sea, a ese nivel que firme la convocatoria. Por eso, cuando
Juan José nos dice, no, la elección general va a ser más sencilla, entonces no hay que pensar que no se va a realizar. Esto era tan sencillo como que la convocatoria para el Congreso del Alto no reunía los requisitos mínimos, porque el Congreso del Alto ni siquiera tenía un control de si eran militantes o no los que estaban participando. O sea, podía ir cualquier hijo de vecino, militante de otro partido, y levantaba la mano o no levantaba. O sea, no contó con un mínimo de seriedad. Y el Tribunal Supremo Electoral, en su informe, señala todo esto. Pero viene la Sala Cuarta Constitucional de los señores Hurtado y Espada y dice, no, ese es el Congreso que se reconoce. ¿En base a qué? ¿Por qué no respetan la Ley de Organizaciones Políticas, la 1096, que dice claramente que es el Tribunal Supremo quien tiene que ser el veedor y observador, y por lo tanto han emitido un informe claro y contundente por parte del CIFDE, que es el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático encargado de elaborar estos informes? Pero no, resulta que los señores Espada y Hurtado no tienen más elementos, seguramente han estado en el Alto. ¿Cuál será pues el argumento jurídico? No existe ninguno. En estas cosas básicas hacen lo que les da la gana, pues el pueblo boliviano tiene que tener la absoluta certeza que van a seguir haciendo lo que les da la gana. Si en lo básico y sencillo no puedes ser juez y parte, no puedes fallar a tu favor, les vale un comino, y lo hacen en cosas básicas y sencillas. Aquí no se trata de complejo o sencillo, aquí lo que hay es una decisión política de destruir la democracia, de generar desinstitucionalización, de construir un suprapoder para que hagan lo que les da la gana, porque el MAS no puede ganar una elección en las urnas. Lo que nos está diciendo Juan José debe ser en un universo paralelo, porque el daño que se hacen cada día con acusaciones de alto calibre, desde pedofilia, trata y tráfico de personas, corrupción en los más altos niveles, implicación de familiares en tráfico y otros de combustible, etcétera, etcétera. ¿Acaso los bolivianos no nos damos cuenta que eso ha destruido al MAS? ¿Acaso la ineficiencia en el manejo económico, los bolivianos no nos damos cuenta de que no tienen capacidad para manejar el gobierno? ¿Acaso no nos damos cuenta que no tienen capacidad para manejar los conflictos sociales, la demanda social? ¿Acaso no nos damos cuenta que son extremadamente corruptos e incapaces? Entonces no hay pues manera de que este partido pueda tener alguna opción electoral. Pero bueno, eso se verá si es que hay elecciones del 2025, se verá en las urnas. Y por otro lado, este discurso de que la oposición no tiene propuestas, no, o sea, eso no es pues verdad. Todos los partidos tenemos propuestas y están inscritas en el órgano electoral, y de hecho hace pocas semanas el empresario político Samuel Doria Medina lanzó también sus propuestas para el tema económico, soluciones y es bueno que lo haga para que estén en la mesa de debate, y los otros candidatos, Quiroga, Vicente Cuéllar, etcétera, seguramente responderán también, aunque ya lo han estado haciendo. Cuéllar también presentó propuestas meses atrás, Tuto entiendo que lo viene haciendo en los medios, y como dije, Doria Medina también lo ha hecho. Entonces no es verdad eso que la oposición no tiene propuestas, y lo que sí tiene que hacer, seguramente concentrar ahora sus fuerzas para garantizar que haya un proceso electoral limpio, pero que se lleve adelante, porque caso contrario, aquí lo que vamos a ver es que este suprapoder está operando para que no haya elecciones generales, porque lo que les interesa, por supuesto, es quedarse en sus cargos, y por eso están obstaculizando las judiciales, pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo son las elecciones generales, donde el MAS no tiene ninguna posibilidad. Muy bien. Le agradecemos a José Luis Bedregal. Nos vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Y como ustedes lo han podido notar, ya se han hecho referencias precisamente a ciertos elementos que forman parte de este segundo punto del programa, que tiene que ver precisamente con reflexiones a partir del funcionamiento de la institucionalidad del Estado, de la institucionalidad del sistema judicial. Se ha manifestado que hay un deterioro en los operadores de justicia y que el sistema judicial
está sumamente desinstitucionalizado y por ende esto repercute en el propio andamiaje del Estado boliviano. ¿Cuáles son o cuál es el escenario en este ámbito en nuestro país sobre el tema de la institucionalidad? Esto tras obstáculos que se están colocando precisamente para la realización de las elecciones judiciales con esa decisión del Tribunal Constitucional que es de conocimiento público y que ha generado muchas reacciones. Adelante, le damos la palabra ahora al diputado Juan José Jáuregui, haciendo referencia a este segundo punto del programa. Adelante. Bien, José Luis, voy a un poco cambiar la metodología del programa. Voy a tratar de en esta parte no ser muy extenso y para que en la segunda posibilidad de hacer uso de la palabra con relación a este tema tenga más tiempo. Entonces, en realidad es un escenario complejo. Tienen razón con relación a que este proceso de renovación de altas autoridades tendría que haber concluido la gestión 2023 y no tendríamos que estar los últimos días de la gestión 2024 con problemas para que se pueda resolver la renovación de estos altos tribunales. En realidad, la sentencia constitucional plurinacional 770, que ha sido puesta a conocimiento en fecha 4 de noviembre de la presente gestión, resuelve varios temas que fueron activados por mismos postulantes. O sea, no es que una sentencia emergió de la nada. En el proceso de preselección que ha estado a la cabeza de la Asamblea Legislativa con sus comisiones de Constitución y de Justicia, y en el trabajo que se ha ido desarrollando, ha habido 44 recursos constitucionales, 44 acciones que se han interpuesto por parte de postulantes. 17 de estas presentadas por personas muy allegadas al sector radical del movimiento al socialismo. Incluso hemos señalado que la cónyuge de un asesor de Evo interponiendo recursos constitucionales, ex viceministros interponiendo recursos constitucionales. Y todos los abogados conocemos que cuando se interpone una acción constitucional, si bien se resuelve en una sala de algún departamento, al final tiene que ir en revisión a Sucre, al Tribunal Constitucional, para que pueda ser confirmada o pueda ser rechazada. Y es lo que ha sucedido con el caso de esta sentencia constitucional 770. Resulta que los que interponieron interpusieron recursos en aquella oportunidad, nos retiraron, se tramitó, y este es el resultado. Y el resultado, si leemos la última parte, la parte resolutiva de esta sentencia, involucra incluso la inaplicabilidad de un artículo. El artículo 37, parágrafo segundo de la ley 1549. Y la inaplicabilidad de esa fórmula mágica para poder compensar los departamentos donde no había damas abogadas. Y que fue, en algunos programas donde compartimos incluso con Marcelo, habíamos hecho conocer el defecto que tiene este proceso. Hay muy pocas damas abogadas. Planteamiento desde el sector renovador, llámenlo ustedes, del MAS, es que 3 semanas, aunque sea, perdamos, remediemos este tema, así como lo hicieron el 2017. Remediemos este tema. No, pero la fórmula mágica del artículo 37, que fue incluso una exigencia de Comunidad Ciudadana, de la senadora Salame, del diputado Alarcón, al final, para un tribunal autoprorrogado, que además hasta la palabra está mal usada, porque la prórroga tiene un límite de tiempo. Esto es con tiempo indeterminado. No se usa la palabra prórroga, pero bueno, ya lo hemos habitualizado, ya lo hemos hecho algo habitual en nuestro léxico, que ya entendemos todos a qué se refiere. Autoeternizado. Prolongación de funciones también puede decir. Al final, les estoy comentando la génesis del conflicto para que tengamos que concluir con esta sentencia constitucional. Y aquella oportunidad habíamos señalado nosotros, el 12 de marzo ya, los conflictos que podrían generarse si es que proseguíamos con este tema, forzando, aumentando notas. Al final operamos de esa manera y ahora resulta que los mismos recursos interpuestos por gente allegada al sector radical del MAS, resulta que ahora tienen una sentencia constitucional que señala ese artículo 37 no se aplica más en su parágrafo segundo y se declara desierto la misma previsión
que estaba en el artículo 38 de la ley 1549. Cuando no tienes condiciones de competitividad, no tienes condiciones para garantizar la equidad de género o la participación indígena, originaria y campesina, ¿qué se hace? Declarar desierto. Y nunca se procedió de esa manera por parte de exigencia de algunos sectores radicales de la Asamblea Legislativa. Ahora, ¿cuál es el defecto del proceso? ¿Cuál es el conflicto que siempre tuvo este proceso? Es que un proceso que involucra la participación de colegas abogados, obviamente tiene que estar con la previsión de que van a lloverte amparos, recursos, acciones, demandas, te van a llover. Y es lo que ha sucedido. Ahora, persiste la exigencia por parte de algunos sectores políticos de seguir forzando la aprobación de leyes cortas. Yo quisiera que revisen la ley corta, por ejemplo, que ha aprobado el Senado. Declarativa, sin ningún efecto. Si querías ayudar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, más factible habría sido modificar la 044 para darles caso de corte, para que de esa manera prosigan con el proceso. Pero no, se busca siempre la ruta más difícil para resolver los conflictos, que al final igual nos traen conflictos. Ahora, la determinación de esta sentencia 770, ¿cuál es? No se aplica el 37 de la ley 1549 y se tiene que emitir una nueva convocatoria porque en esos departamentos se ha declarado desierto. No estamos de acuerdo, evidentemente no estamos de acuerdo. Queremos que haya una renovación completa de estos tribunales. Pero ¿qué haces ante la exigencia del artículo 203 de la Constitución, que te dice toda decisión del Tribunal Constitucional? Y no solo habla de sentencias, sino habla de decisiones involucrándose autos constitucionales incluso. Es de cumplimiento obligatorio inmediato y contra esta no existe recurso ulterior que se pueda presentar. Lo mismo ha sucedido en el 2017, cuando se ha emitido la sentencia constitucional 084, que permitía la reelección de Evo. Todos sabíamos que estaba mal, pero la única instancia para reclamar esta sentencia fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una opinión consultiva en la 028, que ha dicho que el artículo 23 no puede ser interpretado de la manera en la cual se ha interpretado en la sentencia constitucional 084. No es un derecho político el seguir reeligiéndose o repostulándose. Entonces, en este momento, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, no tenemos otra alternativa que cumplir una sentencia constitucional de esta naturaleza y proseguir con las elecciones judiciales en lo que corresponde, y lo otro, inmediatamente lanzar una convocatoria, acortar los plazos para reanudar el proceso. Ahora, ahí viene lo que permanentemente hemos ido escuchando esta semana, que no se puede realizar 2 eventos electorales simultáneos de índole nacional. Previsión establecida en el artículo 87 de la ley 026, que en la última parte, en un reglón, dice que no se puede obrar de esa manera. 2 elecciones nacionales simultáneas. Solución ante ese conflicto: modificar la ley 026, o por lo menos suspender la aplicación de este acápite, de este artículo, para que de esta manera podamos tener la posibilidad de renovar el resto de los departamentos que están paralizados, porque se hace una observación al trabajo que se ha desarrollado en la Asamblea. El mensaje: en la Asamblea debemos aprender y comprender que no todo puede obrarse con mirada política, sino también hay que obrar con una mirada jurídica para no estar tropezando con estos temas. Muy bien, muchas gracias, diputado Juan José Jáuregui. ¿Qué dice Marcelo Silva en este segundo punto del programa, que ya estuvo haciendo referencia con algunas reflexiones también? La institucionalidad del sistema judicial y del propio Estado boliviano. A ver, lo vamos a ver desde el punto de vista político. Solían antes existir, creo que ahora ya no, espero que no, pero nuestros queridos amigos, compañeros que nos atendían cuando entrábamos a un restaurante, y nuestros papás, nuestros abuelitos les llamaban los falsoafanes. ¿Se acuerdan? Era el compañero que te servía y se movía, correteaba, hacía bulla, pero al final no te traía nada, ¿no? En vano era, no te servía ni el café, ni el té, ni el sándwich, nada, ¿verdad? Pero hacía todo el esfuerzo para que lo veas, ¿no? Caminando, corriendo, subiendo, bajando, declarando, haciéndolo lo que quieras. En el tema de las elecciones judiciales, todos han sido falsoafanes, es eso, así de sencillo.
Señores, aquí nadie puede tirar la piedra a nadie. Nadie quería esas elecciones judiciales. Aquí al diputado Jauregui, cuando una autoridad manda a declarar a alguien que está acusado, imputado, y le toma la declaración sin su abogado defensor, ¿es por incapacidad del administrador de justicia? No es por incapacidad del administrador de justicia, es algo muy básico, ¿verdad? Ese administrador de justicia quiere que eso quede en nulidad, ¿verdad? Es así de sencillo. Pero muchos fiscales, incluso para retrasar tiempos, hacen esa semejante estupidez que uno parecería que es básico, ¿no? Le toman declaración sin la presencia de su abogado. Listo. Eso es lo que ha hecho la Asamblea Legislativa durante este tiempo. Yo estoy plenamente convencido ahí que más allá de las motivaciones políticas, pues hay un mínimo de profesionales, ¿verdad?, que podían haber establecido algo desde el principio. O sea, pero desde el principio la cosa ha sido echar a perder ese proceso electoral. La Asamblea Legislativa no puede dejar de lado la gran responsabilidad que oposición y oficialismo, arcismo, evismo, ¿verdad?, que ha tenido en el fracaso rotundo de este proceso de elecciones judiciales. Y lo último ha sido lo decorativo, ¿verdad? Se han reunido alrededor del órgano electoral, denles muchachos y demás, bla, 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 bla. Y lo único que han hecho es una declaración lírica, que debería entrar a un poemario de las más absurdas obras de poesía. La Asamblea Legislativa podía desde hace varios meses haber solucionado el tema. E incluso, y lo sabe muy bien el diputado Jauregui, con el tema de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Así de sencillo. Y creo que alguien lo dijo, modifiquemos ciertas cosas. Y ahí le poníamos un estate quieto al Tribunal Constitucional. Sabíamos lo que se venía. No me digan que ahorita estamos descubriendo que el Tribunal Constitucional se está convirtiendo en un macropoder y en un poder absoluto. Lo sabíamos de hace 2 o 3 años. Y si había un poder legislativo que quería hacerse valer como poder legislativo, podía haber usado tranquilamente su atribución legislativa para modificar y frenar con mucha tranquilidad las embestidas del Tribunal Constitucional. Solo le doy una idea aquí al diputado Jauregui. Cambiaremos tiempos procesales en temas electorales para el Tribunal Constitucional. Pongamos 48 horas. Para que precisamente no pase esto que estamos pasando, ¿verdad? Tiempos. Solamente con ese detalle al Tribunal Constitucional lo amarrabas. Sencillo, le quitabas atribuciones en el ámbito legislativo. Pero bueno, no se ha querido hacer. Y esto de las elecciones judiciales, permítanme decirles, y aquí oposiciones, oficialismos, sigue siendo esa lógica del falso. Ahí me da la impresión, y no voy a terminarlo acá, ¿no? Pero probablemente existan intereses políticos de por medio que han coincidido en el hecho de que estas elecciones judiciales vayan a realizarse tal como se tienen que realizar o se están realizando ahora. Así de sencillo. Entonces, yo creo que no es un tema de exquisitez jurídica. Yo reconozco que hay profesionales del derecho en la Asamblea que saben. Indudablemente. Aquí la motivación política ha primado sobre la lógica, la prolijidad jurídica constitucional. Y aquí no se salva nadie, José Luis, amigos oyentes. Este ha sido un acto de falso afán muy grande entre oficialismo y oposición que nos está llevando a realizar este tipo de elección. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. ¿Qué dice José Luis Bedregal en este segundo punto del programa, profundizando algunos elementos que también ya lo había mencionado? Bueno, definitivamente no hay institucionalidad en el sistema judicial en Bolivia. Definitivamente. Eso se ha roto hace mucho tiempo. Sus máximas cabezas no se apegan a la Constitución ni a las leyes, porque eso es lo que tiene que saber la opinión pública, ¿no? A veces hablamos mucho de institucionalidad, pero ¿qué es pues la institucionalidad? Es aquello que está instituido, que se tiene que cumplir por todos, y los organismos que son parte del Estado, en este caso el órgano judicial, el
el Tribunal Constitucional Plurinacional. Si son instituciones sólidas, pues entonces se apegan a las leyes, a sus reglamentos, a sus normativas, a la Constitución, y sus operadores, los funcionarios públicos que ocupan los cargos jerárquicos, medios, etcétera, se apegan a sus roles, a sus funciones, a sus atribuciones. Cuando esto no ocurre, es un descalabro total, es un desorden, y por lo tanto no hay institucionalidad. Queda claro que en todo el sistema judicial boliviano se ha perdido institucionalidad hace mucho tiempo por corrupción, por falta de capacidad de sus autoridades, los recursos humanos mal preparados, falta de recursos financieros, una serie de elementos que hacen que hoy tengamos este poder, este órgano judicial tan venido a menos y que no funciona, ¿no? Y cuando un organismo del Estado, como todo el sistema judicial que tenemos, no funciona, es solo un gasto para una sociedad. Y esto hay que cambiarlo. Marcelo decía, tiene que haber una reestructuración, una reforma ética moral, ¿no? Y eso lastimosamente por ley no se puede hacer, ¿no? Sino que tiene que venir a partir de la voluntad política de nuevos liderazgos, liderazgos que proyecten honestidad, que proyecten responsabilidad, que proyecten capacidad y que se rodeen justamente de ciudadanos con la mayor capacidad, honestidad y probidad posible en todas las esferas, no solamente en el sistema judicial. Lo que hoy tenemos en el sistema judicial es absolutamente todo lo contrario. Corruptos, incapaces, inmorales, etcétera, etcétera, ¿no? Con excepciones que seguramente confirman la regla. Excepciones honrosas en todos los niveles, porque yo conozco operadores de justicia, abogados, fiscales, en fin, que se ganan el respeto de la gente y la sociedad, pero son muy pocos, son las excepciones que confirman la regla. Las elecciones, por ejemplo, ahora no pueden ser pues parciales. No tiene ningún sentido que los 5 autoprorrogados, que van a ser mayoría en la sala plena, se queden, ¿no? Porque además, qué casualidad de que todos los sorteos que se hacen recaen en las salas de Iván Espada y Gonzalo Hurtado cuando tienen intereses vinculados al movimiento al socialismo del ala arcista, ¿no? Por lo tanto, va a seguir ocurriendo esto. Solo se va a elegir magistrados en La Paz, en Oruro, en Potosí, en Chuquisaca, y en la Media Luna no. Y salga quien salga, estos 5 que ya han preparado el camino para prorrogarse otros 6 años más, ¿no? Van a seguir teniendo las de ganar, van a seguir teniendo la sartén por el mango. Seguro están muy felices, muy contentos, ya deben estar celebrando en Sucre, porque piensan que tienen el poder por 6 años más. Ojo con eso, ¿no? El propio presidente Arce le queda solo 1 año de gobierno, si las reglas se cumplen. En cambio a estos les quedan 6. Qué extraño es que se direccionen sorteos, ¿no? O qué casualidad que estos sorteos siempre determinen que determinados temas vayan a esa sala. ¿Hay dirección de los sorteos? ¿Se están direccionalizando? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos absolutamente todos. Ahora, ¿se podrán hacer elecciones fragmentadas, parciales? Claro, seguramente un pensamiento simplista dirá, sí, es que lo que no está prohibido está permitido y hay que meterle nomás. No es así, pues. Porque aquí es como si estuviéramos hablando, a ver, estos magistrados van a comenzar en esta fecha, los otros comenzarán en otra fecha, unos terminarán antes, otros después, en la media luna mejor vamos a mantener nomás a los que están. Eso no es posible, porque además esto va en contra incluso de los lineamientos planteados por los organismos internacionales. Los 5 autoprorrogados del TCP se van a mantener, por tanto, como mayoría de manera, creo que indefinida, como lo ha dicho el diputado Jáuregui. Ya ni siquiera son prorrogados, como decía él, sino que son eternos, ¿no? ¿Cuándo se tendrán que ir? Porque si ahora se han prorrogado 6 años, seguramente pues sacarán otra cosa y luego se prorrogarán otros 6 años. Y no es que están solo ese tiempo, ¿no? Ya están atrincherados ahí hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, se vulneran los principios de convencialidad,
de la Organización de Estados Americanos sobre procesos electorales. ¿Por qué? Porque no se respetan principios de integridad y preclusión. O sea, un proceso electoral de esta naturaleza es para todo el país, no es para 4 departamentos. Ahora, todo este tema se ha trasladado, por supuesto, a una estricta definición política, porque aquí no hay razonamiento jurídico, porque no hay manera de sostener lo que se está haciendo. El escenario ha cambiado. Así como Evo está prácticamente en la lona, aunque en política nunca hay cadáveres políticos, es indudable que Arce es un gobernante extremadamente débil y pusilánime. Por lo tanto, ante esa debilidad del Ejecutivo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, que se ha convertido en un suprapoder, se convierte en el monstruo que ha de devorar a sus creadores. ¿Cuál es la salida? O la Asamblea Legislativa Plurinacional blinda los vocales y lleva adelante el Tribunal Supremo Electoral las elecciones como debe ser, no esta chacota, no esta irresponsabilidad, no este insulto a la patria, o caso contrario se tiene que anular todo este proceso y se tiene que encontrar una salida política. ¿Por qué razón? Porque ya estamos en inconstitucionalidad. Ya han violado la Constitución desde la presencia de este Tribunal Constitucional y los otros magistrados ilegales, inconstitucionales. Estamos en inconstitucionalidad. Y por lo tanto, en este escenario donde no se está respetando la Constitución, donde se está violando la Constitución, necesitamos una salida de carácter político para que estos sujetos se vayan, sean procesados y hasta que tengamos nuevas elecciones, seguramente las fuerzas políticas parlamentarias tengan que ponerse de acuerdo para que exista una sucesión, pero ya no puede seguir este TCP ni otros, ni los magistrados a cargo de la justicia. Esto ya no puede seguir así porque están poniendo en riesgo la integridad de la democracia y están poniendo en riesgo la paz social y la tranquilidad de los bolivianos, como ya lo he señalado. Muy bien, muchas gracias. Le damos a José Luis Bedregal. Existen varias puntualizaciones que sin duda existen, reiteramos, para este segundo punto del programa. Ahí podemos observar nuestros invitados algunas miradas. Van a hacer referencia en esta última tanda de la participación. Vamos a tener un tiempo holgado de 8 o 9 minutos, por favor, no solamente para las puntualizaciones existentes sobre el segundo punto, sino también para hacer referencia a un tema importante que tiene que ver precisamente con acciones y procesos judiciales contra el entorno del expresidente Evo Morales. Quizá eventualmente surja una acción también contra el expresidente Evo Morales por lo ocurrido con el reciente bloqueo de caminos. Hay de conocimiento público que se están siguiendo. Se ha determinado, por ejemplo, detención preventiva para los dirigentes Cucho, la otra persona también detenida. Si hay esa aceptación, obviamente le damos la palabra ahora al diputado Juan José Jáuregui. Reiteramos, para hacer referencia a puntualizaciones del segundo punto y finalmente el tercer punto del programa, que tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, estos procesos judiciales. 8 o 9 minutos en total. Adelante, diputado Juan José Jáuregui. Gracias, José Luis. En realidad es un tema bien complicado hablar de las elecciones judiciales y es bien complicado pretender asemejar las condiciones de este proceso de renovación de altas autoridades con los eventos del 2017 o del 2011. Que en aquella oportunidad existía pues una hegemonía política al interior de la Asamblea Legislativa y no había necesidad de hacer tanta discusión, no había la necesidad de estar en tantos conflictos e incluso la interposición de recursos constitucionales, si bien en aquellas oportunidades existía, pero lo cierto era que el tribunal en aquella oportunidad no se animaba a sacar resoluciones cerca al proceso electoral propiamente, sino incluso salieron después de meses de haber sido posesionadas las nuevas autoridades. En verdad que algunos actos y algunas conductas de algunos actores políticos llaman la atención. Recordemos que en el mes de enero, por ejemplo, ha habido incluso una movilización de 16 días para buscar las elecciones judiciales y que ha logrado que, luego de un acuerdo político al cual se ha arribado en la vicepresidencia,
aprobemos la ley 1549 y se promulgue el 6 de febrero esta norma. Pero ¿qué es lo paradójico? En la primera quincena del mes de octubre resulta que aquellos que se movilizaron en el mes de enero para elecciones judiciales, proponiendo o haciendo conocer su intención de la interposición de recursos constitucionales para suspender las elecciones judiciales. Probablemente no todos se recuerdan de este evento. En la primera quincena del mes de octubre de esta gestión ha sido el que el ciudadano Cucho, persona muy cercana a Evo, junto con su asesor jurídico, doctor Chávez, quienes hicieron conocer que este proceso no reúne los requisitos de inclusión indígena, originaria y campesina, no existe la suficiente participación de damas abogadas, y es por eso que la intención ha estado en que se pueda paralizar este proceso. Y ahora resulta paradójico que los mismos actores que en su momento tenían la intención de paralizar, ante esta situación novedosa de la sentencia constitucional 770, resulta que ahora están seguramente otra vez pretendiendo enarbolar su posición con relación a las elecciones judiciales. Yo comparto la idea que usted tiene, Bedregal, con relación a que hay que blindar el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Y más allá de estar trabajando una ley declarativa, porque lo que se ha aprobado en el Senado también es una ley declarativa, es esta. Y además, en la práctica, una ley no puede retroceder en sus efectos jurídicos. Imagínense, con la inviabilidad que tenemos en este momento en la Cámara de Diputados, porque el sector radical del MAS está impidiendo incluso la conformación de comisiones, es muy dudoso que la siguiente semana incluso instalemos una sesión, porque la condición beligerante que se está demostrando al interior de la Cámara de Diputados inviabiliza cualquier trabajo legislativo. Podamos siquiera tratar este proyecto de ley del Senado, que simplemente es un tema y un texto declarativo. No tiene ningún efecto. Son 6 artículos que lo único que hacen es conminar al Tribunal Supremo Electoral a que lleve adelante las elecciones judiciales. Pero a ver, pongámonos en el caso de los miembros del Tribunal Supremo Electoral. No gozan de caso de corte. La ley 044 no los ampara. Por eso la solicitud que ha hecho uno de los vocales, por ejemplo, incorpórenos en la ley 044. Por si en el caso hipotético de que llevamos adelante este proceso como están exigiendo todos, también tengamos la posibilidad de defendernos en las mismas condiciones que el resto de los miembros de los otros órganos del Tribunal de Justicia, del órgano ejecutivo. Y lo que sale es una norma que solo les obliga. Ahora, ¿cuál es la condición? Son ciudadanos, son autoridades temporalmente los miembros del Tribunal Supremo Electoral, pero el no cumplir una sentencia constitucional conforme a la previsión del 203 de la Constitución involucra que tengas que estar incurriendo en la comisión de delitos. Si nos revisamos lo que establece el Código Procesal Constitucional en el artículo 14 y el 17, si la memoria no me falla en este momento. Entonces, hay responsabilidades, hay la comisión de delito. La desobediencia a resoluciones constitucionales tiene un quantum de pena máximo de hasta 8 años. Entonces, imagínense, tienes los miembros del Tribunal Supremo Electoral que están contra la espada y la pared. Y por el otro lado tienes la Cámara de Senadores que te saca una ley que te está obligando todavía a incumplir una determinación constitucional. Entonces no creo que sea la salida esta ley, les soy sincero. Aún no ha llegado a tratarse formalmente en la Cámara de Diputados. Probablemente la ruta idónea sería darles esa calidad de caso de corte, incorporarlos a los magistrados a que tengan un tratamiento especial en el caso de que se active un proceso contra ellos, para que de esa manera, obviamente sin incurrir en ninguna anomalía o ningún acto ilegal, simplemente incorporándoles como debería de haber correspondido a estas autoridades y garantizar su trabajo. Pero con estos proyectos de ley de la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores permanentemente no se ha acostumbrado a tener este tipo de iniciativas que tenemos que estar corrigiendo en la Cámara de Diputados. Esa es la dinámica legislativa que en este momento tenemos. Ahora, con relación a el tercer punto, procesos judiciales contra el entorno de vista por su rol en el reciente bloqueo de caminos. Creo que debemos acostumbrarnos debemos acostumbrarnos a entender que vivimos en un Estado de Derecho. Si bien se precautela y se resguarda el derecho a la protesta, que está constitucionalizado además, lo cierto es también que tu derecho a la protesta tiene un límite, pues que es el derecho del ciudadano a poder transitar libremente.
Y es a partir de las declaraciones donde incluso se está desconociendo al gobierno legal y constitucionalmente electo, que se han activado procesos por terrorismo, alzamiento armado y otros tipos penales más, donde se han ido haciendo los procesos, las investigaciones, y a la fecha se tienen ciudadanos que han estado encabezando estas movilizaciones, que además han sido denunciadas de que han sido financiadas. Interesante ha sido un programa donde un dirigente del sector radical del MAS confiesa de que 150 bolivianos hasta 200 bolivianos por día de movilización, y se hace una relación interesante de números, y resulta que por los 24 días de movilización a 200 bolivianos sale alrededor, o a 150 bolivianos más por bloqueador, son 3.600 bolivianos. 3.600 bolivianos por... Póngale que en Parotania había 2.000 personas que estaban bloqueando para resistir todas las arremetidas de las fuerzas del orden también. Por 2.000 personas nomás, tenemos 7.200.000 bolivianos que se han invertido en un solo punto de bloqueo. Y ahora resulta que, producto de las investigaciones y denuncias que están emergiendo, después de las movilizaciones fallidas, resulta que incluso 10 millones de los recursos del movimiento al socialismo, administrados por la entonces Dirección Nacional presidida por Evo, han salido de sus recursos para, quién sabe qué. Presumimos que pueda ser para financiar la movilización del bloqueo de caminos, que ha generado pérdidas económicas no solamente al Estado, sino a las familias, a los productores. Y obviamente ante estas condiciones y ante la conducta irregular de varios miembros de los puntos de bloqueo, se han activado procesos, se han activado investigaciones, y eso es vivir en un Estado de Derecho. Y ahora tenemos algunos representantes de la Asamblea Legislativa que están denunciando persecución política. Yo creo que el pueblo boliviano ya no está en condiciones de tolerar y soportar movilizaciones que sean de esta naturaleza y que perjudiquen a todos. Yo creo que el pueblo boliviano, a contrario de lo que estaban teniendo como expectativa los movilizados, no ha tenido simpatía por estas movilizaciones, porque todos hemos comprendido que estas movilizaciones perjudican al pueblo boliviano, y además lo único que han estado buscando son simplemente confirmar, entre comillas, los derechos políticos de un ciudadano que en la gestión 2017 ya logró esto a través del Tribunal Constitucional, pero ahora ha pretendido forzar la situación para que nuevamente busque la repostulación a la presidencia. Ese es el escenario. Hay que hacer seguimiento a todo lo que esté aconteciendo con este proceso investigativo. Lo cierto es que no es admisible que una situación económica compleja tengamos que seguir profundizando la crisis económica con este tipo de movilizaciones. Muy bien, muchas gracias. Le damos al diputado Juan José Jáuregui, que dice también don Marcelo Silva, para dar cuenta de algunas puntualizaciones sobre el segundo punto y hacer referencia también al último punto del programa Diálogo en Panamericana de este fin de semana. 8 minutos, por favor. Adelante. Por demás, gracias, José Luis. A ver, sobre el segundo punto, muy cortito, ¿no? Lo que estábamos escuchando acá con mucha nitidez demuestra el gran problema de la administración de justicia en Bolivia, que es la dependencia del poder político, ¿no? La utilización política de la justicia, que aunque nosotros tratemos de negarlo sistemáticamente, los organismos internacionales, misiones internacionales, observadores, establecen que ese es el gran problema. La mejor manera de hacer política en Bolivia es la utilización de la justicia. La más vulgar, la más torpe, sin duda alguna, la que degenera más la institucionalidad, pero el que al final, desgraciadamente, es la más utilizada. Entonces, apelar capucha, toda racionalidad jurídica, lamentablemente en el país, está sometida a una primera instancia de racionalidad política, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a instrumentalizar la justicia para nuestros fines políticos? Desde el punto de vista politológico, eso es una devaluación muy grande, ¿no? Porque las estrategias, las jugadas políticas quedan detrás. Muy bien lo decía el diputado Jáuregui, en los viejos tiempos de la democracia pactada, claro, tenías órganos judiciales un poco más timoratos, ¿no? Instancias menos poderosas, ¿no? Pero ahí veías tú mucho el juego de roles políticos, ¿no?
en situaciones mucho más complicadas que esta, ¿no? Acuérdense, democracia pactada cuando tenías 3 fuerzas políticas con el mismo porcentaje, con el mismo número de bancadas, y tenías otras que te podían bloquear tranquilamente, pero peor, tenías incluso bancadas unipersonales que tenían un fervor y una fuerza política muy lúcida que te ponían en jaque. Vamos a evocar algunos de ellos. Don Jerjes Justiniano, que ahora ya está en el retiro, don Ramiro Barrenechea, que en paz descanse, don Benjamín Miguel Jaro, que eran capaces, ellos solitos, hasta incluso los buenos tiempos del Juan del Granado, ¿verdad? Ahí presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que se metía patadas a cárceles, ministerios y demás, y paraba. O Bedregal cuando estaba en oposición, que te podía paralizar 11 horas la asamblea, él solito, ¿verdad? En el sentido, claro, era otro tipo de asamblea. Pero se daban los modos, ¿no? Es decir, la estrategia política, el juego político, el acuerdo político, llegar a esto. Hoy día todo eso ha quedado devaluado y parece ser un relicario, en el sentido de que la forma más fácil de la resolución de los conflictos es la utilización burda, fácil y no necesariamente elegante de la justicia, ¿no? Ese es el tema. Ahí cierro ese tema que, insisto, ha devaluado no solo a la justicia, sino también a la práctica política, ¿no? Hoy día tenemos gente menos lúcida en el ámbito de ser operadores políticos y lo que está precisamente diciéndonos el diputado Jáuregui, ¿no? Es decir, la incapacidad de encontrar acuerdos. Antes era mucho más complejo el panorama y se llegaban a acuerdos, incluso acuerdos de alta envergadura, recordemos del 89, del 92, que te modifican, te crean el Tribunal Constitucional, te crean las diputaciones uninominales, te crean la Defensoría del Pueblo, ¿no? O sea, realmente momentos de paz. Te establecen un sistema electoral independiente, recordemos la Corte de los Notables, ¿no? Don Huáscar Cajías, don Jorge Lazarte, hace muy pocos días el vocal Rolando Costardús, que es el último de esa corte que acaba de morir hace muy pocos días, mi sentido pésames a la familia, doña Alcira Espinosa, ¿no? El ingeniero Guzmán de Rojas, ¿no? Que, caramba, ¿no? Llevaron adelante todo lo que es la base del sistema electoral boliviano hoy día. Entonces, yo miro con cierta nostalgia, ¿no? El hecho de que la politización de la justicia ha llevado a volverla muy ordinaria, la práctica política, muy vulgar, muy fácil de hacer, sin elementos de racionalidad y que de alguna manera coartan, ¿no? Castran la lógica política. Punto final. Sobre el tema de las detenciones y haciendo evocación también a lo que decían los viejos, pues llega el momento en el cual uno tiene que probar la sopa de su propia, una cucharada de su propia sopa, ¿no? Es decir, ahí está el elemento. Yo creo que dentro de la historia democrática del país, el régimen de Morales fue uno de los que más usó de manera entusiasta el tema de la persecución política por parte de las instancias judiciales, ¿no? Y pobrecitos los opositores que se quedaban arrinconados, sin fuerza, sin bancada, sin esto, sin lo otro. Venía la justicia, se los tragaba y se los comía, ¿no? Bajo argumentos de cualquier otro. Hoy Morales está en oposición, su fuerza política es Esmirria, ¿no? Y obviamente creo que está sufriendo un poco de lo que él mismo ha creado. Creo que, sin embargo, aquí hay un elemento muy importante. Indudablemente los señores que han sido detenidos y que son del entorno de Morales tienen que rendir cuentas. Eso es evidente, ¿no? No cualquiera puede, por cualquier afán y menos personalista, que ese fue el tema de la huelga, del bloqueo, etcétera, etcétera, ¿no? El único motivo era salvar a Morales, no salvar a Bolivia, ¿verdad? Y bueno, no le alcanzó el cuero para ello. Pero de alguna manera me da la impresión de que todavía tenemos elementos pendientes y ojalá el Ministerio Público tome esa excitación también que tiene con esos dirigentes de mando medio, ¿no? En el caso de las acusaciones contra Morales sobre graves delitos, no le han sacado ni la lengua, ¿no? Solo un datito. Y habrá que ver qué es lo que dice la fiscal de Tarija.
Pero el papá de la supuesta víctima y demás está detenido. Y a Morales ni siquiera le han dado una citación para que se presente a declarar, porque no lo ha hecho, ¿no? Entonces, una de las cosas que lacera mucho es el tema de la selectividad, ¿no? Estos compañeros que están en rango medio, ¿verdad? Métalos, ajustícienlos, sean los chivos expiatorios, ahí está su cabeza, ¿verdad? Se está cumpliendo la ley, este es un Estado de Derecho, nadie... ¿Y qué pasa con las otras cabezas? ¿Qué pasa con la obligación de Morales de ir a declarar a la justicia y esclarecer ese tema, que es un tema muy importante y de alta sensibilidad social? Ese es un tema que a mí me parece que queda pendiente y que espero que estas detenciones de mandos de dirigentes medios, de importantes medios, pero al final no sea la gran tapadera o la utilización de la cabeza de Turco para decir, miren, hemos cumplido y está el Ministerio Público. No, el Ministerio Público y la Administración de Justicia tiene todavía grandes deudas y tiene que hacerlo con gente que creo que es importantísima, y entre ellas el expresidente Morales. Por supuesto, lo hemos dicho desde acá, cumpliendo el debido proceso, cumpliendo absolutamente el respeto a la legalidad, entendiendo y sobreentendiendo el principio de inocencia, etcétera, etcétera. Pero eso no debe inhibirlo de rendir cuentas a la justicia. Muy bien, muchas gracias, don Marcelo Silva. Finalmente, José Luis Bedregal, para hacer referencia a sus puntualizaciones en el segundo punto y también el último punto de diálogo en Panamericana. Con esta pregunta, ¿se llegará a detener o por lo menos buscar al expresidente Evo Morales? Bien, en principio, complementando el punto anterior, la solución a este entuerto con el Tribunal Constitucional Plurinacional definitivamente está en manos de la Asamblea. Es la instancia política por excelencia que, cuando existen estas crisis institucionales, tiene que asumir su rol político y encontrar una salida. Pero yo lo que veo, y creo que la mayoría de los bolivianos ven, es que no hay voluntad. Porque si bien es cierto lo que dice Juan José, hay un atrincheramiento de los denominados radicales, pero lo cierto es pues que el arcismo, sumado a sus aliados manfredistas, más la oposición de CC y Creemos, son pues mayoría en la Cámara de Diputados, no son minoría. O sea, no es que los radicales son mayoría en diputados. Entonces aquí lo que no hay, y en esto hay que ser sinceros y francos, no hay voluntad para que haya elecciones de magistrados, eso es lo real. Y más bien lo que quiere el arcismo es que haya mucho desorden en el escenario electoral, porque eso es lo que les permite seguir manejando las cosas como las están manejando, a costa de la tranquilidad de los bolivianos, de la institucionalidad del Estado, de la economía, porque todo lo que estamos viviendo repercute en la economía, no solo en la macroeconomía, sino en la canasta familiar, en la economía de las familias bolivianas, porque este conflicto político, institucional, social, genera bloqueos, incertidumbre, especulación, incremento de precios en la canasta familiar, en los servicios, en los pasajes, etcétera, etcétera, porque todo el mundo trata de protegerse, porque nadie sabe qué pasará la siguiente semana. No sabemos lo que va a pasar en el país la siguiente semana. ¿Qué harán estos actores enfrentados del Partido Azul? ¿Qué harán los magistrados? ¿Con qué cosa nos saldrán la próxima semana o el próximo mes? O sea, no tenemos certeza de lo que cómo va a venir el 2025. Creo que todos estamos con temor, con incertidumbre respecto a lo que va a pasar, pero en el cortísimo plazo, la siguiente semana, ¿habrá combustible? ¿No habrá? El dólar seguirá subiendo, llegará otra vez a 15, a 14. ¿Qué va a pasar con el precio del huevo? ¿Qué va a pasar con el precio de la carne de res? ¿Con el arroz? ¿Con el azúcar? ¿Con la leche? O sea, la gente lo que teme es eso. Seguramente no le interesa el conflicto del MAS, no le interesa. Pero lo que entiende es que estos conflictos y estos conflictos institucionales de los órganos de poder están impactando en su economía, en su bolsillo. Eso es lo grave. Entonces, aquí lo que tiene que hacer la oposición democrática y el oficialismo arcista y sus aliados
manfredistas es pues actuar con responsabilidad. Tienen mayoría en diputados, entonces actúen en consecuencia. Lo que han firmado con los vocales del Tribunal Supremo Electoral, pónganlo en la práctica. Porque nos dicen, cada vez nos dicen de sus buenas intenciones, nos las hacen conocer a través de los medios, pero después se toman su tiempo, no sesionan, no se ponen, entre comillas, no se ponen de acuerdo, y el conflicto, ¿quién lo paga? Nosotros, los ciudadanos, las familias bolivianas, los ciudadanos de a pie. Y si no, pues tiene que quedar nomás claro que aquí hay responsables. La mayoría en el Parlamento es la mayoría del MAS. Y si la mayoría no quiere resolver estos temas, la población tiene que tenerlo claro. Hay culpables y esos culpables tienen nombre y apellido y esos culpables tienen siglas. Bueno, respecto a los bloqueos y las sanciones, las acciones judiciales en contra de los protagonistas, estas todavía son absolutamente insuficientes. Porque el bloqueo es una acción delincuencial, es una acción criminal. El bloqueo es entendido como un método de lucha cuando no existe ninguna otra opción para un grupo social generalmente marginado del Estado, ¿no? Es decir, un pueblo rural, un pueblo indígena abandonado por el Estado, etcétera, que no tiene mecanismos para acercarse al Estado, para resolver sus problemas, que no es tomado en cuenta, etcétera. Esa no es la situación de los bloqueos en los centros urbanos y las carreteras, mucho menos de sindicatos tan poderosos como los cocaleros, los sindicatos agrarios o los denominados interculturales, que no son otra cosa que colonizadores o avasalladores, ¿no? Y otros grupos, además también, qué sé yo, de cualquier índole, que tienen toda la posibilidad de negociar con sus autoridades, sean nacionales, departamentales o municipales, y que por tanto no tienen por qué recurrir a esa extrema medida que sí vulnera los derechos de las personas, el derecho a la transitabilidad, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida. Por lo tanto, todo bloqueo, venga de donde venga, es una acción en contra de los derechos protegidos por la Constitución en nuestro país y las cartas fundamentales a nivel internacional de las que somos como Estados signatarios. ¿Y eso qué implica? Que los bloqueos tienen que ser sancionados y duramente sancionados. Porque no puede ser, por más de que fuera una reivindicación justa, que los interesados perjudiquen a toda la comunidad. En este momento, acá cerca tenemos el bloqueo de los trabajadores de una caja y toda la ciudad de La Paz perjudicada. ¿Es eso correcto? La incapacidad de sus dirigentes de negociar, de dialogar, de ponerse de acuerdo, la incapacidad de las instituciones, el Ministerio de Salud, el órgano rector de las cajas, que también pertenece al Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, no pueden actuar. ¿Por qué esperan a que el conflicto llegue a este punto? ¿Por qué no se resuelven las cosas? Y es un llamado de atención a las autoridades, bueno, que son incapaces, lastimosamente, a las autoridades de las instituciones en conflicto, pero también a los dirigentes sociales. ¿Por qué no se preparan un poco más para aprender técnicas de negociación, de diálogo y generación de acuerdos? Es que tenemos que cambiar la cultura del bloqueo y por supuesto que tienen que ser duramente sancionadas. Pero volviendo al tema en cuestión, está claro que este no fue pues un bloqueo por reivindicaciones sociales, fue una apología del delito, fue obstrucción a la justicia para proteger a una persona, a Evo Morales, que no quiere ser investigados por delitos realmente vergonzosos, denigrantes para cualquier ser humano, tráfico de personas, estupro, etcétera. Y lo que debieran haber hecho esos dirigentes sindicales, ¿no? Esos dirigentes de los sindicatos agrarios o los cocaleros, es más bien pedirle pues a su presidente que se presente y aclare, porque todos los bolivianos estamos pues sujetos a ser investigados, ¿no? Y no puede ser que porque él no quiere ser investigado se perjudique como se perjudicó a todo el país. Pero además había acciones de alzamiento armado, levantamiento contra el Estado, secuestro, uso de armas, etcétera. O sea, un corolario de delitos que tienen que ser investigados y los responsables tienen que ser detenidos y procesados. Hasta ahora solo hay dos
2 operadores, 2 dirigentes. ¿Por qué Morales no está detenido? Porque seguramente va a sacar acusaciones más duras de las que ha sacado y va a golpear duramente ahora al arcismo. ¿Le tienen miedo? Claro, es una caja de Pandora y por eso no lo detienen. Esa es la realidad. Y aquí estos bloqueos tienen que ser sancionados, pero también tienen que ser rechazados cualquier tipo de bloqueo, por más de que la reivindicación sea justa, porque los bolivianos tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho a estudiar, tenemos derecho a progresar. Muy bien, muchas gracias a don José Luis Bedregal. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales del fin de semana. Reiteramos la presencia del diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui, al politólogo Marcelo Silva y también al coordinador de Sol.bo, José Luis Bedregal. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, la promesa de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.